Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos en esta noche del martes 20 de octubre, en una noche más de Empoderando CR. Para Laura, para Jorge y para mí es un honor que nos puedan acompañar nuevamente en estas charlas, en estas conferencias que hemos estado brindando con la intención de transmitir el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo que les pueda servir a todos ustedes, los que nos acompañan en esta noche, una noche lluviosa de octubre. Para mí es un placer poder darles la bienvenida y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, Don Jorge, doña Laura, Jorge, te cedo la palabra. Pues buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Laura, y buenas noches, queridos amigos. Es para nosotros un gusto que nos acompañen nuevamente, como decía Juan Carlos, en esta serie de conferencias o charlas que hemos organizado con el único fin de ser un instrumento de ayuda en aquellos aspectos en los que se pueda ayudar o que se pueda aplicar esto que estamos hablando. Esta noche, como decía también Juan Carlos, tenemos un tema bastante interesante, hasta cierto punto polémico, pero que nos va a ayudar mucho a comprender esta relación que se establece entre una empresa y sus clientes. Así es que la batuta de esta charla la llevará a cabo Laura. Ella nos va a ayudar, nos va a guiar por los conocimientos que nos quiere transmitir. Así que le dejamos la palabra a ella y espero que lo disfrute. Muy buenas noches. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en un martes más de Empoderando. Bueno, esta noche, como lo estaba indicando Jorge, el tema es un tema que hasta cierto punto muchas veces nos puede causar cierta polémica. Y es un tema en el cual pues es el día a día de muchas empresas, más que todo de empresas de servicio, ¿verdad? En este tema es si el cliente tiene siempre la razón. Es una pregunta que nos hemos hecho durante muchos años, desde que, bueno, en la universidad fue una pregunta que generó muchas discusiones en las aulas y nos preguntaríamos también si es un mito o es una realidad, este hecho de que el cliente tenga o no siempre la razón. En este sentido, pues vamos a encontrar dos posturas. Está la postura más antigua, por decirlo de una forma, o tradicional, en la cual se nos indica pues que el cliente sí siempre tiene la razón, porque bueno, el cliente es nuestra razón de ser, el cliente es quien pues genera los ingresos y sin clientes pues no tendríamos nuestras empresas operando. También tenemos una segunda postura en la cual pues se dice que aunque el cliente sea la razón de ser de nosotros como empresa, pues no siempre tiene la razón y que pues también tenemos que hacérselo ver. Acá lo importante entonces es que ambas posturas pues son válidas y van a depender, como lo veníamos viendo anteriormente en charlas pasadas, va a depender del observador que somos. Va a depender también de cómo hemos estado nosotros dirigiendo nuestras empresas en la forma tradicional que hemos estado o como vemos nuestro plan de nuestro negocio, ¿verdad? Ambas posturas pues sí son válidas, pero tenemos sí que nosotros pues empezar a preguntarnos realmente o a contestar si tiene realmente el cliente o no la razón. Desde Empoderando, nosotros nuestra postura es pues que el cliente no siempre tiene la razón, aunque sea nuestra razón de ser. ¿Por qué podríamos decir que no tiene siempre la razón? Bueno, porque somos humanos atendiendo humanos. Y parte de nuestra condición humana es pues que no somos perfectos, nos vamos a equivocar, puede que cometamos alguna omisión o error en la elaboración de un producto, en dar un servicio, en cómo manejar una queja. Entonces, sí tenemos que partir del hecho, pues, que sí nos vamos a equivocar y que también el cliente puede estar equivocado.
acá lo interesante es que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos entonces, pues que el cliente no tenga la razón, si ese hecho es suficiente motivo para discutir con el cliente? Acá lo importante es entonces qué postura vamos a tomar cuando ya nos hemos dado cuenta que estamos ante una situación en la cual pues el cliente siente pues que se le ha brindado un mal servicio, que se le está haciendo, que está confundido o que se le está perjudicando. Acá lo importante es ver entonces qué postura vamos a tomar, cómo vamos a manejar nuestras emociones, qué tipo de observador vamos a hacer, qué tipo de políticas vamos a tener en nuestra empresa. Para esto, entonces, vamos a ver dos posturas. La primera postura que los invito a que analicemos es el confrontar. Lo mirábamos la semana pasada, este confrontar podría ser, digamos, hacer un muro entre el cliente y nosotros o cavar un abismo. Este confrontar, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser las consecuencias de ese confrontar? Para ello los vamos a invitar a ver unos 40 segundos este video que a mí pues realmente cuando yo vi esta película me llamó bastante la atención porque uno pues siempre pensando en aquello, cómo mejorar la atención al cliente, me llamó la atención esta escena donde es una película que se llama, bueno, Sin Reservas, es de un restaurante, donde esta actriz, Catherine Zeta-Jones, es la chef principal. Y los invito a que veamos la siguiente escena, para que después la analicemos. Le estoy diciendo que no está bien preparado. ¿Puedo preguntar qué pasa? ¿Qué? Yo arreglo eso. ¿Ah? Usted es la chef. Sí. Eso es maravilloso. Quiero enseñarle. ¿Qué no hagas esto? El foie gras de mi esposa no se cocinó lo suficiente. Disculpe, ya sé, ¿por qué no les cambió el platillo? En la casa invítalo. Si mi foie gras es de lo mejor. No hay de qué avergonzarse, nena. A lo mejor se le dificulta el foie gras. No hay nada malo con este. Es precisamente Comilfo. ¿Qué diablo significa? ¿Comilfo? Sí. Es como debe ser. El horno a 140 grados, el agua a 80 grados por 25 minutos, no tan largos, no tan cortos, esperando el tono de rosa preciso. Nene. Ahora sí. Nos iremos a un mejor lugar. Vámonos. ¿Puedo sugerir Vini? Sus hot dogs están en la esquina. Dígale su sugerencia. ¿Cuántas veces debo decírtelo? No debes hacer una escena cada vez que a alguien no le gusta. Ay, por favor. Jorge, cuéntanos qué sentimiento te da este video. Bueno, en realidad es bastante aleccionador. Y yo lo primero que veo ahí es un claro ejemplo de que realmente no siempre el cliente tiene razón. Ahí el cliente está equivocado. Está aseverando como si él fuera el experto que el platillo por el cual está reclamando no está bien hecho, ¿verdad? Sin embargo, creo que la actitud de la chef no es la más apropiada, ya que se toma el comentario como un ataque personal, ¿verdad? Ella no acepta que el cliente se ponga por encima de ella, ¿verdad? Y en lugar de tratar de establecer un puente que resuelva la situación, como decías anteriormente, crea un muro porque se pone a discutir, se pone a rebatir al cliente pues ya desde un aspecto más personal, ¿verdad? Desde un aspecto más defendiendo su trabajo, defendiendo lo que ella está haciendo o su conocimiento más bien. Entonces yo pienso que esta escena es un claro ejemplo, como decía, de que el cliente no siempre tiene razón, pero también es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer cuando un cliente no tiene la razón, ¿verdad? Porque ahí hay una relación de perder-perder, ¿verdad? El cliente ya no pudo disfrutar su platillo y el restaurante perdió un cliente y terminaron enemistados. Entonces yo pienso que esta actitud de la chef pues no fue la más apropiada, pero también
la actitud del cliente pues no era tampoco aceptable. Entonces ahí lo que, no sé, qué es lo que cabría para establecer el puente, tendría que haber sido otra manera de tratar el problema. Eso es lo que yo pienso. Bueno, a mí me parece que sinceramente la chef no actuó de buena manera. Me parece que tornó su respuesta o su actitud de una forma incluso hasta grosera, porque el hecho de llamar hasta nene al cliente, ¿verdad? Devolviéndole la frase donde ella le dice nena, me parece que es hasta incluso una falta de respeto, independientemente de que ella tuviera o no tuviera razón. Ella sí es la experta, pero al fin y al cabo, bueno, el hecho de que ese cliente no estuviera satisfecho con el plato principal que le habían servido a su esposa, porque incluso podemos notar que ni siquiera es la esposa la que está reclamando, ni siquiera es la esposa la que se iba a comer el plato, la que está disgustada con, con su cena, ¿no? Realmente el esposo es el que en una actitud que podemos ver hasta machista, por decirlo así, no sé si cabrá o no sé si espero no causar mucha polémica con la frase, pero en una actitud donde él sencillamente dice que el platillo de su esposa está mal. Eh, en ningún momento hay una actitud conciliadora, en ningún momento hay una actitud de, ok, déjeme revisar, ok, permítame revisar qué fue lo que pasó, ok, déjeme probar el alimento para ver qué fue lo que podía haber pasado, porque efectivamente desde que la chef lo prepara hasta que se lo sirven al plato, pudo haber N circunstancias en las cuales pudo haber pasado algo. Si se hubiera tal vez tomado la molestia ella de llegar a decir, bueno, permítame revisar, voy a probarlo, mira, sí, mira, no, no sé, buscar una actitud más conciliadora, porque como lo dijo Jorge, esa relación de perder, el cliente se fue molesto, el restaurante perdió un cliente que es específicamente hasta podría empezar a hablar mal del restaurante y le puede hacer un daño a la reputación del restaurante en general, ¿no? Sí, definitivamente. En mi experiencia, la actitud que toma ella es, por decirse, es la peor. Es en la cual lo está tomando de una forma personal, ¿verdad? Y además, yo siempre, digamos, ejemplo, a mis equipos les decía, para un pleito se ocupan dos. Y acá es cuando, qué tan necesario es que nos confrontemos con un cliente de esta forma y edifiquemos un muro, ¿verdad? Estamos edificando un muro, un abismo, el cual no nos va a llevar a una conciliación y más bien pues va a pasar lo que sucedió en el video, que los comensales se levantaron y se fueron. Es importante entonces que en ese sentido, pues todos cuando estamos en una situación difícil, porque el cliente sí era un cliente difícil, una persona un poco pesada, y que a veces pues tal vez andamos en esos días que mira, a mí no me toques, como decimos a veces, pero siempre tenemos que tomarnos como ese respiro, ¿verdad? Para no caer en este juego de discusión sin sentido, ¿verdad? Porque al final lo que obtuvimos fue una mala atención, un cliente molesto, y recuerden que muchas veces pues que alguien nos recomiende cuesta, que nos recomiende bien, pero cuando nos equivocamos para que nos recomienden mal es aún más fácil. Vamos a ver ahora la actitud número 2 o la posición, por decir así, la otra esquina, la esquina opuesta. En esta esquina opuesta estaríamos hablando de ser conciliadores, es decir, el venir y hacer un puente entre el cliente y nosotros. Vamos a seguir con esto de los restaurantes como para seguir con este ejemplo. Vamos a imaginarnos a un señor que entra a un restaurante. Este restaurante, su especialidad es el pollo y ellos solo sirven platos con pollo. Entra este señor una noche X
y viene y le pide al mesero atentamente que por favor le sirva el plato de carne asada que comió la semana pasada que le encantó. El mesero se extraña y le dice, disculpe señor, pero nosotros no servimos carne, nosotros solo servimos pollo. El cliente se molesta un poco y le dice, pero ¿cómo me dice que no sirven carne si yo comí la semana pasada? Me está diciendo de que no sé lo que yo comí. Entonces, en ese momento está pasando el dueño del restaurante, escucha la pequeña discusión que tenía el mesero con el comensal y el dueño del restaurante le dice, vea, disculpe señor, esta noche no vamos a servir carne, solo vamos a servir pollo de esta noche en adelante. Lo invito a que pruebe nuestro pollo asado, que es la especialidad de la casa. Entonces, al señor se le invita a que pruebe el platillo, accede y posterior hasta se puede, llega a hacerse cliente regular del restaurante. Entonces aquí podemos ver totalmente otra actitud. ¿Qué análisis podríamos hacer sobre este segundo ejemplo y las actitudes que toma el dueño del negocio? Bueno, ahora me le voy a adelantar a Jorge. Voy a empezar yo. Ok. Me parece que esta actitud, bueno, esta persona, este dueño del restaurante, ¿verdad? Primero es muy acertado porque intervienen en un momento preciso. O sea, es un líder que está a la expectativa de lo que está sucediendo en su ambiente laboral, que en este caso es el restaurante. Entonces, él, como el líder que es, está pendiente, está cuidando a su equipo de trabajo, está cuidando el entorno y está cuidando su negocio. Entonces, él se percata de la situación y en lugar de buscar una confrontación, sencillamente busca una relación ganar-ganar. No le dice al cliente, señor, usted está equivocado, nosotros nunca hemos vendido carne. No, sencillamente no busca un culpable, no busca que el culpable sea ni el mesero, no busca que el culpable sea el cliente, sino hace una intervención muy acertada donde él define con la inteligencia emocional y su capacidad de discernimiento, donde él lo que hace es ofrecer un platillo especial al cliente. ¿Cuál? El platillo estrella. Este es nuestro platillo especial. Esto es lo mejor que tenemos en la casa y se lo ofrece. Gracias a esa intervención tan asertiva que él hace es donde este cliente toma una decisión, donde él no se ve contradecido, sino que él se ve en cierta forma apoyado y toma una decisión de probar este nuevo o este alimento diferente. Entonces, el dueño demuestra un liderazgo, una inteligencia emocional donde él ayuda a construir puentes, que es lo que todos queremos. Donde ese puente hace que este cliente definitivamente se vuelva un cliente, que es lo que todos queremos. Todos los que tienen negocios propios, todas las personas lo que necesitan son clientes, no son ventas esporádicas. Entonces, ese cliente, eso es lo que queremos, un cliente. Y al mismo tiempo, tampoco él hace sentir mal al mesero porque no lo señala en ningún momento como vos que estás ofreciendo, porque vos no atendés bien al cliente. En ningún momento está atendiendo mal al cliente. Sencillamente, el mesero guarda el respeto y en cierta forma hasta yo creo que le podría agradecer a su líder. ¿Por qué? Porque viene en su rescate, entre comillas. Viene en su rescate, le ayuda a salir adelante, le ayuda a resolver una situación, lo apoya y sencillamente es una actitud muy positiva donde el cliente gana, el dueño del restaurante gana, el mesero gana y al final creo que todos salen muy satisfechos de esa situación, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos y, y creo que sí es importante esto como nos decía Laura, de ofrecer opciones. No se trata de ganar discusiones, sino se trata de complacer al cliente en alguna medida, ¿verdad? Sin hacerle ver que está equivocado.
nuevamente es un ejemplo de que el cliente no tiene la razón, pero es una actitud totalmente diferente, totalmente contraria a la que adoptó la chef en el primer ejemplo, en el video que acabamos de ver. Y también, como decía Juan Carlos, también me parece importante y fundamental el papel del dueño del restaurante, ¿no? Que a diferencia de la jefa de la chef que no la pudo controlar, pues él ejerce bien su liderazgo, eh, tratando o logrando más bien reorientar la reacción del mesero, ¿verdad? Hacia algo positivo, hacia algo que beneficie a las dos partes. Y eso, como decía Juan Carlos también, pues es parte del manejo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Aprovechando, hay un comentario que nos hace muy amablemente Esteban Calderón, y como bien dice él, se trata de desarrollar relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Y es una frase bastante acertada. Son relaciones a largo plazo, no son momentos únicos. Queremos que sean personas que nos busquen y nos busquen y nos vuelvan a seguir buscando y que se conviertan en nuestros clientes. Yo creo que esas relaciones a largo plazo dependen también del nombre del negocio, ¿verdad? Me refiero a que, como decía Laura anteriormente, nos recomienden, ¿verdad? Y el buen nombre del negocio, pues depende también de ese tipo de atención y es ahí donde se establecen estas relaciones a largo plazo. Sí, bueno, con base en esto, digamos, para pues mantener nuestras relaciones a largo plazo, como nos lo indica Esteban, es importante que podamos capacitar a nuestros funcionarios, a nuestros empleados, aunque sea uno, no importa, cómo poder hacer frente a este tipo de situaciones. Porque como lo decíamos anteriormente, pues va a ser fundamental el manejo de nuestras emociones. Y el manejar nuestras emociones no es fácil, es una tarea de que tenemos que estar siempre repitiendo y estar practicando este manejo de emociones para poder dar un buen servicio. En esta noche les vamos a dar 3 tips con los cuales ustedes puedan ayudar a sus servicios al cliente, o a las personas que están a través de un teléfono atendiendo a sus clientes, a poder manejar estas situaciones donde uno siente que el cliente no tiene la razón y que pues puede llegar a perder un poco la paciencia o que la emocionalidad le pueda estar ganando. El primer tips que les vamos a regalar es no lo contradigas. Este tips es muy importante porque nosotros, los seres humanos, como lo pudimos ver en el primer ejemplo, no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Nos causa cierta dificultad porque muchas veces creemos que esto cuando nos dicen que estamos equivocados es como una afrenta hacia nosotros como persona. A veces con nuestro espíritu de perfeccionismo también. A la vez, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que creamos es una barrera, es decir, es como que hacemos una X al cliente, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que estoy equivocado? Ejemplo fue, digamos, el mismo señor cuando le dijeron que ahí no servían carne, ¿verdad? Él le dice, ¿cómo que yo estoy equivocado si yo la comí, verdad? Es importante que en ese sentido, pues nos demos cuenta que empecemos a analizar a qué nos llevaría decirle a un cliente que está equivocado. ¿Qué vamos a ganar con decirle que está equivocado? Esto, digamos, no sé si se recuerdan en el tema de dime quién eres, dime qué observas y te diré quién eres, donde decíamos que es importante que analicemos el por qué o el para qué. Es importante acá, digamos, el por qué necesitamos decirle a un cliente que está equivocado, cuál es esa necesidad o esa diligencia de que tenemos que tener la razón y que veamos en realidad, pues, para qué es que se lo estamos diciendo, qué vamos a obtener con este tipo de situaciones.
Acá recuerden que tenemos que empezar a cambiar el observador que somos, tenemos que ver las acciones que estamos haciendo, analizarlas, cambiarlas, también cambiar la forma en que nosotros nos estamos dirigiendo a los clientes, en la forma en que estamos recibiendo la crítica, que no lo hagamos de una forma personal, que no es algo hacia nuestro profesionalismo, como lo vimos con la chef, cuando él le dice nena, y le da a entender pues casi como que no es una buena chef, ella se da como ofendida, ¿verdad? Y toda su expertise se ve para ella disminuido, y entonces es cuando entra en ese juego con el cliente y que no la lleva a buen puerto. Entonces es importante que nos empecemos a dar cuenta que cuál es la necesidad que tenemos de decirle a un cliente que está equivocado. Entonces, no lo confrontemos, no hay que contradecirlo, porque eso no nos va a ayudar a resolver el problema en sí. Acá hay una frase que les queremos compartir, es la siguiente: nada obtienes ganando una discusión, como la pudo haber ganado esta chef, si al final de la misma perdemos al cliente. No tiene sentido. Perdón, Laura, y yo creo que esto es importantísimo, no solamente en nuestras relaciones comerciales, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto de ganar una discusión, pues no nos trae ningún beneficio si al final perdemos más de lo que creemos que estamos ganando. Entonces, no tiene sentido, siento yo, restregar a la otra persona el hecho de que nosotros somos los que tenemos la razón o que ella está equivocada, ¿verdad? Sino más bien el tratar de solucionar las situaciones. Y esto depende mucho del manejo de nuestras emociones, de cómo nosotros expresamos nuestras emociones, de si nos expresamos con la emoción, desde la emoción, o si expresamos la emoción dejándonos llevar por lo que la emoción nos está suscitando, ¿verdad? En este caso, pues el desprecio de otra persona nos puede suscitar el ir al contraataque, ¿verdad? Y cuando lo manejamos emocionalmente bien, pues nos puede llevar más bien a darle vuelta a la situación y hacerla favorable para ambas partes. Entonces creo que esto es muy importante. Bueno, en el caso mío, durante más de 20 años he estado involucrado en esta parte de atención a los clientes. Me ha tocado atender infinidad de clientes de cualquier nivel social, de cualquier nivel económico, de cualquier zona, nacionales, extranjeros. Y algo que les puedo decir que siempre he aprendido: a veces es mejor un mal arreglo que hacer un buen pleito. Siempre que nos peleamos, no va a ganar ninguno de los dos. Yo, en mi experiencia personal, siempre les puedo decir que lo mejor es llegar a un punto conciliatorio donde yo puedo ceder algo, donde el cliente está también cediendo algo, y al final y al cabo estamos llegando a un arreglo donde ambos al final de la discusión vamos a salir contentos, satisfechos, tranquilos y con ganas de que en un futuro podamos volver a hacer negocios. Realmente lo más importante es esa satisfacción de poder haber llegado a conciliar algo. No es tanto la satisfacción de haber ganado el pleito, eso no te va a lograr, no te va a dar absolutamente nada. El hecho de llegar a tener esa satisfacción de que llegamos a un acuerdo, llegamos a una conciliación, y yo en lo que logré estoy contento, y que el cliente en lo que él logró también está contento. No es buscar cuál fue el culpable o quién es el culpable, o buscar de qué forma hacer responsable a la otra persona, porque eso no nos va a llevar absolutamente nada. Un cliente que logró llegar a un acuerdo, lo primero que va a saber es que el día de mañana, cuando vuelva y ante cualquier situación, sabe que tiene voz y que va a ser escuchado y que vamos a poder llegar a un acuerdo
y al final satisfactorio para ambas partes. Pero bueno, escuchemos cuál es el segundo tip, Laurita. Bueno, el segundo tip sería hazle ver que no tiene la razón, pero no se lo digas. ¿Cómo hacemos ver a un cliente que no tiene la razón sin decírselo? Acá pues podríamos resumirlo en 2 pasos. El primer paso es comprender la situación. Muchas veces, ¿qué se trata de comprender la situación? Bueno, es escuchar al cliente en primera instancia, escucharlo de una forma atenta. Hablábamos hace unas semanas sobre la atención plena, porque muchas veces, no sé si les ha pasado que a veces uno llega a hacer algún reclamo o a pedir algo y el mismo servicio al cliente te interrumpe, te deja sacar aquella congoja, aquel dolor que uno lleva, aquella dificultad por el servicio que uno siente pues que no ha recibido bien. Entonces es importante que desde nuestra perspectiva de atención al cliente, tenemos que dejar que el cliente se desahogue, que el cliente nos cuente, nos platique qué es lo que le está pasando, para poder ir armando, como digo yo, la foto completa, no tener solo una parte de la fotografía o de la pintura, sino tener todas las piezas y poder comprender de una forma más asertiva qué es lo que realmente, qué es lo que le está doliendo al cliente, por qué le está doliendo. También tenemos que aprender ahí a ser empáticos, porque puede ser que el dolor que está teniendo el cliente, la situación que está viviendo el cliente, para nosotros es algo trivial, pero para ese cliente es algo importante. Entonces no tenemos nunca tampoco que menospreciar ninguna dificultad o que el cliente nos esté expresando. Tenemos que hacerlo de una forma bastante atenta y ponernos en los zapatos del cliente, como lo mirábamos también la semana pasada con Maribel, que nos decía igual, ¿verdad? Que teníamos que ser empáticos y ponernos en los zapatos del cliente. A la vez, el segundo paso podría ser, bueno, ya que ya tenemos, tenemos la pintura completa, ya podemos explicarle al cliente o hacerle ver cuál es la razón, pero lo tenemos que hacer desde el respeto. No podemos hacerlo de una no molestos o una forma trivial, sino realmente de una forma con respeto y también con argumentos reales. Muchas veces hay funcionarios que a lo mejor no saben algo y inventan situaciones o procesos y el cliente se va a dar cuenta. Podemos verlo con un ejemplo. Y siento yo a veces que a mí me gusta más explicar las cosas con ejemplos que conceptualmente. Un ejemplo podría ser, yo tenía un amigo que trabajaba en una empresa de software y ellos estaban teniendo muchas quejas sobre el software que no les servía y estaban perdiendo muchos clientes por estas quejas, ¿verdad? Entonces ellos contrataron a un consultor y el consultor se dio a la tarea de recibir estas quejas y empezar a profundizar un poco en qué era lo que estaba pasando. Al final de su diagnóstico, pues él pudo determinar que en realidad pues el problema que estaban teniendo los clientes era de velocidad, pero los clientes no se estaban dando cuenta pues que era el problema real y no en sí el software. Entonces el consultor les indicó que a los muchachos de servicio al cliente les pasaran una liga o un link a los clientes para que pudieran medir la velocidad de su internet y que el servicio al cliente pues les mostrara y que la velocidad del internet que estaban teniendo estos clientes, que estaban teniendo la dificultad con el software porque se les pegaba, no les corría bien, entonces ellos sentían que se habían embarcado otros en comprar ese software porque no les corría, ¿verdad? Entonces el cliente se empieza a dar cuenta, analiza solo sin que el servicio al cliente le diga, ve que es la velocidad, no el software, sino que es la velocidad, puede ser capaz de hacer un análisis y empezar a ver con su empresa de internet, pues qué es lo que está pasando con la velocidad, si es que tiene un plan de una velocidad baja, si tiene que tener un plan con mayor velocidad, o es que está teniendo algún problema técnico con el asunto de la velocidad. Entonces, aquí automáticamente pues las quejas empezaron a disminuir en el sentido de que ya el cliente no sentía que se había embarcado comprando el software,
sino que ya al cliente se le mostraba, lo dice el segundo tip, hazle ver que no tiene la razón, pero no se lo digas. Es cierto que es el camino más largo, sí es el camino, es un poco más largo, pero a veces el camino un poquito más largo es el camino más seguro, en el cual pues el cliente ahora ya sí siente que se le está escuchando, a la vez se le indica, se le muestra cuál es el problema y ya no siente el cliente que su software pues, no esté bien. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo mostrándole al cliente lo que está pasando, podemos llegar a un mejor término en lugar de simplemente decirle, no, señor, usted está equivocado, nuestro software es de primera línea es su máquina la que no sirve. Ejemplo, ¿verdad? Yo creo, Laura, que en esto es importante que no olvidemos y que los que trabajan en esta rama de atención al cliente no olviden que se nos ha contratado para servir, para guiar y para orientar al cliente, no para pelear con él, ni para defender a la empresa, ¿verdad? En el ejemplo que tú nos estabas mostrando, no era productivo decirle al cliente, mire, no, nuestro software es bueno o nuestro software funciona. Lo que no sirve es su internet o usted tiene la culpa, ¿verdad? La culpa no es nuestra, no le podemos ayudar, sino más bien que la prueba de velocidad pues fue una manera de ayudarles a que ellos se dieran cuenta de dónde estaba el fallo y que pudieran realmente valorar en en todo lo que vale la redundancia, el software el servicio que se les estaba prestando. Entonces yo pienso que esto es muy importante que no se olvide o no olvidarnos que esto del servicio al cliente, como nos decía Maribel la semana pasada, pues hasta cierto punto es que es una vocación, ¿verdad? Y hay personas que se molestan cuando escuchan las quejas de los clientes y dejan esa molestia se traduzca en mala atención. Y estas personas pues tendrían que darse cuenta de que a lo mejor están en un puesto para el que no tienen capacidad o no tienen aptitud. Entonces, todo esto creo que son factores, ¿verdad? Que hay que ir puliendo para lograr hacer realidad este tip que tú nos mencionabas, de poder tener esa capacidad o esa habilidad de decirle al cliente, mira, está equivocado, pero sin decírselo directamente, ¿verdad? Hacerle ver que no tiene la razón, pero a la vez ofrecerle una solución. Sí, es que, y Jorge, como ustedes bien lo acaban de decir, ¿cuál sería o qué nos produciría llegar y decirle al cliente, no señor, usted está equivocado? Nada, nada, absolutamente nada, no vamos a ganar nada, ni el cliente ni nosotros, ninguno de los dos va a ganar nada. El hecho de andar buscando culpables nunca en ningún lugar ha sido productivo, nunca. ¿Qué es lo productivo? Buscar soluciones. Buscar soluciones es lo más productivo que existe. Buscar cómo resolver, o sea, tener una mente abierta, pensar hacia futuro, pensar en cómo crecer, cómo resolver, cómo buscar y en lugar de estar buscando ese responsable, ¿verdad? Es decir, vamos a malgastar el tiempo, vamos a hacer una inversión negativa porque realmente no vamos a construir absolutamente nada señalando el culpable. Mientras que si estamos buscando una solución, vamos a tener clientes satisfechos, vamos a tener clientes contentos, le vamos a ayudar a un cliente a que el día de mañana, si desea buscar una solución, nos va a buscar, va a venir de una manera más empática, de una manera más cortés y nos vamos a evitar también problemas futuros de esa forma, ¿verdad? Aquí dentro de los comentarios, incluso el señor Miguel Rodenas nos dice, ¿no tiene acaso importancia el tipo de cliente, asumiendo que no todos son deseables? No sé si Laurita le quieres contestar al señor Miguel Rodenas antes de que nos des ese tercer
tercer tip. Bueno, con base en eso, pues yo siento que todo cliente, pues toda persona que adquiera nuestro servicio, nuestro producto, pues tendría que ser deseable, ¿verdad? Porque todas estas personas, pues si nos están buscando es porque necesitan, tienen alguna necesidad que nosotros pues podemos brindarles o evacuarles. Lo que sí es importante es que sí tenemos que segmentar bien nuestro mercado, tenemos que segmentar bien cuál es nuestro mercado meta, cuál es nuestro cliente ideal. En todo, pues, como lo decíamos a un inicio, pues somos humanos atendiendo humanos. Todos pues tenemos una historia distinta, una forma de manejar nuestra inteligencia emocional, nuestras emociones. Y este es como quien dice el secreto, ¿verdad? El ser servicio al cliente o atender a personas no es fácil. Ya lo decíamos anteriormente, pues se nos contrata. Yo siempre pensé en mis años laborales, en las 4 empresas, yo siempre estuve en el sector financiero y siempre tuve a cargo personas que atendían clientes. Y yo siempre le decía a los chicos, es una vocación el realmente atender a personas. No todas las personas van a ser totalmente, no tienen todos la misma educación, no tienen todos la misma forma de dirigirse a los demás. Y esto no quiere decir que unos sean mejores o peores que otros, ¿verdad? Simplemente su historia es distinta. Y yo siento que en la medida en que nosotros aprendamos a no juzgar y en la medida en que aprendamos a que no solo nuestra interpretación del mundo es la única que existe, en esa medida pues vamos a poder manejar mejor este tipo de situaciones. Es cierto, hay clientes que son totalmente maleducados, se podría decir. Yo una vez tuve un cliente que pues estábamos teniendo problemas con el sistema porque se había dado una migración de sistema, por decirlo así, ¿verdad? Se había migrado toda la información de créditos de un sistema A a un sistema B y lamentablemente la migración no resultó, no estuvo bien, porque venía y un cliente que tenía una deuda A ya después tenía 3 deudas. O venía y el cliente pagaba y quedaba al día en ese minuto y al minuto siguiente ya estaba de nuevo con la deuda o sin pagar la cuota. Entonces imagínense cómo uno le explica eso a una persona. Qué difícil que eran esos, me acuerdo esos momentos fueron totalmente difíciles. Y hubo un cliente que un día vino y se le pide el estado de cuenta, se le imprime, arruga el estado de cuenta y me lo tira a la cara. El estado de cuenta. Imagínense que, bueno, ahí tuve que empezar, como dicen, a contar hasta 1,000,000, ¿verdad? Para no tirármele encima. Pero ahí es donde tiene que entrar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? El cliente tenía la razón en el sentido de que pues, estábamos fallándole como empresa al no poder darle un estado de cuenta al día y correcto, ¿verdad? Él tenía toda la razón de estar molesto. En lo que no tenía la razón fue en la forma en que expresó su molestia. Entonces, es cierto, hay clientes que sí son un poco difíciles o bastante difíciles, pero en ese momento si yo me hubiera puesto a gritarle al Señor, pues lo que yo hubiera hecho es empeorar la situación. Simplemente, pues lo que hice fue así, hacerme para atrás, porque lógico que sí me dio miedo que me pegara, ¿verdad? Y decirle pues que se calmara, que tomara agua, que tenía toda la razón de estar molesto, pero que en lo que se estaba equivocando era en la forma en que lo estaba expresando. Claro, después de que se fue el cliente, yo me fui a echar agua a mi cara y todo, ¿verdad? Al baño y a sacar la adrenalina que tenía. Pero sí es importante en ese sentido, pues, el aprender a manejar este tipo de situaciones, porque siempre se nos van a presentar. Y yo siempre se lo he dicho a la gente y es como parte de un eslogan que yo tengo en mi vida personal, pues, para pelear se ocupan dos personas. Y en ese sentido, pues, yo no voy a ser la segunda. Siento que no gano nada con ponerme a discutir, más que un colerón y un higadazo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Lo que tenemos que hacer es más bien hacerle ver a la persona, pues, que pues sí, tenía razón. Yo no le podía decir lo contrario, no era capaz de imprimirle un estado de cuenta normal, pero tampoco podía, estaba fuera de mi rango en ese sentido de acción, el poder imprimirle un contrato, un estado de cuenta bien. Lo más que hicimos fue darle una carta
en la cual esta carta pues indicara que el señor estaba al día y que teníamos problemas nosotros. En ese sentido, pues podríamos introducirnos al tercer tip, que es darle al cliente, ofrecerle opciones. Como lo hice yo, digamos, pues no le puedo imprimir el estado de cuenta, pero le puedo imprimir una carta pues indicándolo pues que usted está al día. En ese sentido, pues para poder ofrecer opciones, algo que es muy importante ahí es la proactividad, ¿verdad? En esta proactividad, muchas veces uno le dicen a uno, sea proactivo, y uno dice, bueno, ¿esto con qué se come, verdad? El ser proactivo es el ir más allá de lo que se te ha dicho, pero para poder ser proactivo, para poder ir más allá, tú tienes que venir y conocer verdaderamente tu producto. Tienes que conocer verdaderamente las políticas, los procedimientos, los reglamentos. Porque si tú no conoces hasta dónde puede llegar tu empresa, pues no vas a poder darle soluciones reales al cliente. Y solo vas a estar ahí, pues, tratando de ayudar al cliente sin poder lograrlo, porque no conoces tu producto, no conoces tu servicio, no conoces hasta dónde puede llegar tu empresa. Y eso es importante y es vital, el conocer a nuestra empresa y conocer nuestros procedimientos. Para esto, para que puedas ofrecer una solución y que esta solución sea una solución real. A veces yo no le podía ofrecer, en el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, yo no le podía ofrecer al señor un estado de cuenta que estuviera bien, porque no, era imposible imprimirlo porque el sistema no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, la solución fue esta carta. Y también tenemos que ver lo de los plazos. Es importante esto de los plazos porque muchas veces venimos y ofrecemos plazos a nuestros clientes de los cuales no podemos cumplir. Otro ejemplo podría ser, a mí me ha pasado, bueno, yo manejo, tengo mi auto y bueno, lo único que yo sé hacer del carro es arrancarlo, manejarlo y echarle gasolina, ¿verdad? Como en ese sentido, pues, no conozco el mecanismo muy bien del auto. Pero una vez que lo tuve que llevar a un mecánico porque yo le escuchaba un ruido, el mecánico me dice, sí, no te preocupes, ven por él mañana. A mí me urgía porque, y yo con el carro pues me traslado a mi trabajo, ¿verdad? Y con las presas que se hacen pues de Alajuela a San José, pues tenía que ir temprano. Entonces voy a traer el carro y cuando llego a traer el carro viene y me dice, no, que todavía no lo han podido ver, que lo van a ver por la tarde, que si puedo venir mañana. Llego al día siguiente otra vez en carreras, ¿verdad? Por el día a día. Y me indica, sí, ya sabemos qué es, pero en la tarde lo vamos a terminar de afinar y ven por él mañana temprano. Voy ya a mi tercer día y me dice, imagínense, es que tenemos que hacerle una prueba. Y yo todos estos días pidiéndole permiso a mi jefe, pagando taxis, yéndome corriendo hacia el bus. Y entonces es como, yo ya estaba cansada. Yo, es más, yo el cuarto día cuando llegué, yo dije, bueno, o ya me lo llevo en grúa o veo qué hago, porque yo sentía que como decimos acá en Alajuela, nos están pateando el balde. Entonces es importante que nosotros como empresa aprendamos a que no podemos tenemos que dar soluciones reales a nuestros clientes y definirle el tiempo. Porque el estar, digamos, diciéndole al cliente, sí, se lo voy a hacer y en una hora, y cuando esto no es cierto, lo que estoy haciendo es como metiéndome en camisas de 11 varas. ¿Por qué? Porque el cliente va a terminar fastidiado conmigo. Va a decir, pero es que me están vacilando. Y es importante entonces que tenemos que definir muy bien cuál va a ser el plan de acción y definir muy bien el plazo en el cual podemos cumplir ese plan de acción. Porque si no, definitivamente, pues vamos a hacer más grande el problema y la insatisfacción del cliente. Bueno, aquí yo quisiera que tomáramos en cuenta algo muy importante y es, todos en su momento, los que hemos trabajado en la parte de servicio al cliente, también somos clientes. Hemos sido clientes en cualquier otro tipo de negocio o en cualquier otro tipo de actividad y realmente cuando a uno, como bien explicaba Laurita en este momento donde ella era la cliente y le estaban mintiendo, se sentía mal y se sentía incómoda y se sentía molesta y un montón de sensaciones que todos y cada uno de nosotros vamos sintiendo cuando
nos damos cuenta de que nos están engañando. Entonces, eso es algo que uno una persona de atención al cliente nunca debe hacer. Uno no debe mentirle al cliente. Uno sí tiene que hacer algo es consultar. Y lo primero, la primera respuesta que uno, si no está en tus manos para tomar una decisión, es consultarle a tu superior, investigar qué opciones hay, investigar qué otras situaciones o de qué formas le podemos ayudar a un cliente, pero no le podemos mentir. El hecho de estarle mintiendo quiere decir que prácticamente ese cliente sabemos que se va a dar cuenta que le estamos mintiendo cuando se dé cuenta que no resolvió su problema. Y al no resolver su problema y al ver que le estamos mintiendo, ¿qué va a pasar? No va a ser más cliente nuestro. Es una persona que no va a volver a comprarnos, que no va a buscar nuestros servicios y que definitivamente el día que le pregunten por una recomendación, no nos va a recomendar a nosotros. Todo esto hace referencia a que comercialmente estamos mal. Es casi como que suicidarnos comercialmente hablando, porque tal vez le vendimos una vez, lo engañamos, pero ya no le vamos a volver a vender. Y volvemos al tema del servicio al cliente. Nosotros queremos clientes duraderos, clientes que le podemos estar ofreciendo nuestros servicios y no ventas únicas. Queremos clientes para toda la vida comercial del negocio, ¿verdad? Entonces, esto realmente en el momento donde el cliente sabe que yo le estoy hablando con una razón, sin inventar excusas, sencillamente sin engañarlo, hablándole con la verdad, por ejemplo, en el caso de Laura, llegar y desde el principio decirle, disculpe, doña Laura, sí, yo sé que a usted le urge su vehículo, pero tengo 3 vehículos antes que el suyo y no sería justo que yo a esas 3 personas que ya les acepté el trabajo, los posponga para darle prioridad a usted. No es justo. A todos les va a urgir su carro. Entonces, claramente decirle a Laura, disculpe, yo le podría entregar su vehículo dentro de 4 días, dentro de 5 días, para que Laura como clienta pueda tomar esa decisión de decir, acepto o no acepto. No acepto. Bueno, lamentablemente no la quiero engañar y no le voy a decir que venga mañana en la mañana porque la voy a hacer a usted perder tiempo y un montón de cosas más. Entonces, prefiero, le hablo con claridad, venga en 5 días, yo le aseguro que tengo el carro y eso sí, cumplirle en 5 días tener el vehículo. Para que en ese primer momento que llega Laura, diga, sí, aquí está el vehículo, ya lo revisamos, lo abrimos, lo cerramos, lo probamos, esto fue lo que pasó, aquí está su vehículo. Entonces, realmente eso es lo más importante, poder hablar con claridad al cliente y no ofrecerle cosas que no se pueden. Una cosa es ser proactivo, buscar soluciones, buscar cómo resolver, buscar alternativas y otra muy diferente, engañar a un cliente. Como dices tú, Juan Carlos, uno es cliente y cuando a uno le dan soluciones o cuando a uno le ofrecen opciones que a uno le favorecen, pues uno lo agradece. Nosotros tuvimos una situación bastante parecida en este sentido porque en una ocasión teníamos que hacer un trámite de un crédito. Nosotros estábamos tramitando un crédito y nos pidieron como requisito pues que lleváramos información de nuestras cuentas bancarias y un estado de cuenta de todo un año. Y fuimos al banco y resulta que imprimir este estado de cuenta nos salía más o menos como en 3, no me acuerdo si $3 o $5 por hoja, ¿verdad? Para imprimirlos, y eran un montón de hojas. Entonces, nosotros le decíamos a la muchacha de servicio al cliente, pues que nos iba a salir muy caro, ¿no? Y, y ella, pues muy comprensiva y también muy amable, pues nos ofreció una opción viable. Nos dice, mire, vayan ustedes, entren a la banca en línea, imprimen el estado de cuenta, me lo traen y yo se lo sello. Y así sin ningún costo. Y eso se lo
nosotros, pues el miedo que teníamos es que no nos lo aceptaran en la otra institución, pero ella nos aseguró, sí, se lo van a aceptar. Aquí nosotros aceptamos también de otras instituciones estados de cuenta de esa manera, y así no tienen que gastar por gusto. Y así lo hicimos y nos resultó bien, y como clientes quedamos muy satisfechos. Entonces, como hemos estado repitiendo, pues son relaciones de ganar-ganar, ¿verdad? Nosotros ganamos apreciar a nuestro banco y seguir en él, ¿verdad? Y ellos pues ganaron un cliente satisfecho. Entonces, creo que eso es de lo que se trata, este tip, ¿verdad? De no cerrar las opciones, es decir, no, muy diferente hubiera sido que nos dijeran, no, tiene que pagarnos, ¿verdad? Y nosotros pues hubiéramos pagado porque no nos quedaba de otra, pero a lo mejor hubiéramos cambiado nuestro dinero a otro banco. Entonces, lo importante, como decía Lauri, es ser proactivo y buscar soluciones y presentar opciones que favorezcan a ambos lados. Sí, con base en todo lo que hemos estado, podríamos entonces resumir que estos 3 tips serían, entonces, no contradecir al cliente, definitivamente no ganamos nada discutiendo con el cliente. Hazle ver que no tiene la razón, pero no se lo digas, es decir, muéstraselo. Y por último, ofrecer opciones. Y una frase pues que ya la habíamos dado, pero que a nosotros pues siento yo que encierra mucho estos 3 tips, es que no ganamos nada ganando una discusión, un pulso con el cliente, si al final perdemos el cliente. No tiene lógica el discutir con el cliente si al final vamos a perderlo. Lau, una pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación para que las empresas puedan mejorar la atención al cliente? ¿Qué les recomendarías? Bueno, esa es como una gran pregunta, Juanca. Yo siento, bueno, que lo importante es poder disminuir este porcentaje de quejas o de malentendidos o de confusiones o de sentido de pérdida que tienen nuestros clientes. Y yo siento que esto lo podríamos disminuir pues a través de una excelencia en la atención. Definitivamente la carta de presentación de una empresa no es el CEO, ni el gerente general, ni el gerente financiero. Yo toda la vida he pensado que la carta de presentación de una empresa son las personas que atienden directamente a nuestro cliente. Ellos son los que van a lograr que nuestro cliente se quede o se vaya, o que nuestro cliente nos pueda ser fieles, como lo decíamos la semana pasada, fidelizar a un cliente en tiempos difíciles. Pero para esto, digamos, ¿cómo podemos mejorar esa excelencia en la atención? Que pues siempre se nos habla de ella. Lo podríamos hacer desde 2 dimensiones. Está la dimensión del fondo y la dimensión de la forma de cómo está, de la atención. En el fondo, bueno, no diríamos, ¿qué es el fondo? Bueno, el fondo son los procesos. Las políticas, los reglamentos. Muchas veces las pequeñas empresas dan por un hecho de que esto es nada más para empresas grandes. Pero si nosotros somos 5 o 3 personas, como en nuestro caso, que somos 3, si nosotros no tuviéramos esto definido, no sabríamos por dónde ir. Es importante, digamos, si tú tienes, ejemplo, una pastelería, tienes que definir cuáles recetas vas a tener, cómo vas a atender a tu cliente, por qué medio te vas ¿cómo se llama? El marketing, o cómo lo vas a utilizar, cómo vas a divulgar tu producto, qué medios vas a utilizar de pago, qué banca vas a utilizar. Tienes que definir muy bien cómo vas a manejar una devolución, un reclamo. Si tú no tienes bien definido el proceso, el cómo vas a atender, ese proceso de cómo vas a atender, estarías dejando a la ocurrencia de tu servicio al cliente de cómo cree él que es bueno atender a tu cliente. Y no puedes dejar uno de los activos más importantes de tu empresa a la ocurrencia de alguien. Tienes que, aunque tengas tú un solo local donde tienes 2 personas atendiendo, estas 2 personas tienen que conocer tus políticas, tus procedimientos, tus valores, tu misión, lo que hablábamos la semana pasada del plan de negocios.
Y la forma, pues la forma es cómo lo vamos a atender. En este cómo vamos a ver lo que es el tono que utilizamos, los gestos que utilizamos y nuestras microexpresiones. Hay estudios en los cuales nos dicen que el 70% de nuestra comunicación es de una forma corporal. Lo mirábamos en nuestras primeras charlas, que los seres humanos pues tenemos desde el coaching 3 dominios: el lenguaje, la emoción y la corporalidad. El 70% de nuestra comunicación es corporal más que verbal. Entonces es importante que esto le pongamos énfasis. Pues en toda mi vida laboral, en las diferentes empresas que yo laboré o trabajé, en las capacitaciones a mí siempre me capacitaron con el fondo. Me daban los procedimientos, me daban los reglamentos, me indicaban cómo utilizar el sistema, pero nunca me indicaron la forma, es decir, qué tono de voz tenía que utilizar, qué gestos eran los mejores para poder atender a un cliente, cómo eran mis microexpresiones. Y fue algo que tuve que, con los años, averiguar prácticamente de una forma autodidacta, porque muchas veces a mí la gente o mis amigos me decían, Lau, cuando tú te enojas o cuando estás triste, no lo tienes que decir porque se te nota en la cara. A mí la gente siempre me dice que yo hablo con mis ojos. Y esto yo nunca le había prestado una atención real, ¿verdad? Yo creía que era que me vacilaban mis amigos cuando me decían esto. Pero cuando ya empecé a profundizar en el estudio de lo que son los gestos, las microexpresiones, me doy cuenta que realmente esto no es tan, que sí es real, ¿verdad? Que nosotros hablamos a través de nuestro cuerpo y que hablamos lógicamente a través de nuestro rostro. Y es importante que desde el servicio al cliente, pues también capacitemos a nuestros empleados en este sentido. Muchas veces nada más capacitamos en el fondo, pero no en la forma. Este aspecto de las microexpresiones es muy importante. Cuando hablábamos de las emociones, mencionábamos a un psicólogo estadounidense, el señor Paul Ekman, que estudió esto de las expresiones faciales y cómo las expresiones faciales transmitían las emociones que estábamos viviendo. Este estudio de las microexpresiones, pues hace que nosotros sepamos que estamos transmitiendo nuestra emocionalidad, a veces sin darnos cuenta, con la forma de nuestro cuerpo, con las expresiones que adoptamos en nuestro rostro, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la comunicación no es solo verbal, como lo dice Laura, sino también a través de los gestos, que es gestual, ¿verdad? Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo, Lau. Realmente para mí, lo primero que uno tiene que tener siempre es dar lo que uno tiene. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Yo creo que si yo hago las cosas con amor, con corazón, con cariño, con dedicación, pensando y haciendo lo que me gusta, y mis jefes me están motivando, y mis jefes me están apoyando y me están capacitando, yo creo que todo eso va a detonar en un buen servicio al cliente, una buena calidad. Realmente, digamos, si yo estoy haciendo las cosas con cariño, no hay forma de que yo no dé un buen servicio al cliente. Y ese cariño nace del corazón, de la motivación, del apoyo y de todo lo que nosotros creemos que puede ser parte fundamental de la atención a un cliente, ¿no? Y del trato. Yo siempre, una vez escuché una frase que decía, la vida de las empresas son los clientes, y en cierta forma es razón, pero las personas que cuidan a esos clientes son esos servicios al cliente. Ese servicio al cliente es la cara que va a hacer, porque al fin y al cabo la empresa, el rostro de la empresa es el servicio al cliente, y él es el que le va a dar o no va a dar una buena atención. Entonces,
como bien hablas, el fondo, la forma, son fundamentales y hacer las cosas con corazón. Realmente para mí, yo siento que eso es lo más importante. Si a mí no me gusta atender clientes, yo no debería estar en esa posición. O sea, suena a veces grosero y espero no caerle mal a la gente con este comentario, pero realmente uno debería buscar hacer las cosas que a uno le gustan hacer, porque en el momento en el que yo hago lo que a mí me gusta hacer, lo voy a hacer con cariño, lo voy a hacer con amor. Entonces, Sí, para mí, eso es fundamental. sí, en eso que indicas, Juan Carlos, es muy cierto. Y cuando nosotros hacemos las cosas desde nuestro corazón, desde adentro, pues es lo que expresamos en nuestro exterior, ¿verdad? Es importante, digamos, esto de las microexpresiones y se los vamos a tal vez a dar con este ejemplo. Vamos a dividir vamos a presentarles el rostro de una chica con dos emociones. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo estas microexpresiones que la chica expresa nos van a ir dando una idea de qué emoción es la que está viviendo la muchacha. Como vemos, esta es la parte del cuello. Vemos en el lado izquierdo, vemos un cuello relajado y en el lado derecho de mi pantalla vemos un cuello ya tenso, que se le ven como hasta la forma, ¿verdad?, del cuello. Ahí podríamos interpretar que en un lado está puede ser relajada, contenta, y en el otro que está tensa, temerosa o asustada. Ahora vamos a ver ya la parte de lo que es la quijada, boca, y vemos cómo pues tenemos en ambas ella está mostrando su dentadura, pero en una se ve que está sonriendo y en la está o enojada o asustada. Y vemos también las facciones lo tenso que tiene la parte, digamos, de los cachetes, por decirlo de una forma. Y tenemos acá, ya que es lo que es la mirada, la nariz, los ojos, en los cuales sí, definitivamente, pues ya nos vamos dando una idea de que en el lado derecho está la chica enojada y que en el lado izquierdo, pues la chica está contenta. Y por último, pues yo que es la parte de la frente, si ustedes pueden ver ahí en el detalle, pues aquí en la parte de la frente, pues una la tiene lisa y la otra la tiene así como arrugada, fruncida. Muchas veces estas microexpresiones pues son las que nosotros vamos expresando cuando estamos transmitiendo una emoción a un cliente o a una persona. Como lo decíamos anteriormente, tiene que haber una coherencia entre lo que expresamos verbalmente y nuestra corporalidad. Vamos ahora a hacer una combinación de ambas fotos para que veamos cómo cuando no hay coherencia se rompe la transmisión de la emoción o del mensaje. Vamos a tomar la parte inferior de la chica feliz y vamos a poner la parte superior de la chica enojada. Es hasta un poco abrupta la imagen porque podemos ver, decir, bueno, ¿está enojada o está contenta? Generalmente, pues nos vamos a quedar con la idea de que está enojada. Por lo general, vemos el punto negro en la hoja blanca y es como la emoción que se nos queda más pegada. Entonces, en ese sentido, desde nuestra postura de servicio al cliente, tenemos que transmitir una credibilidad, porque si no somos capaces de transmitir una credibilidad, el cliente va a sentir que no lo estamos tomando en cuenta en serio y que nada más le estamos pateando el balde o dorándole la píldora, como decimos. Entonces es importante que aprendamos a nosotros a ver que estas microexpresiones que utilizamos inconscientemente, podemos empezarlas a manejar de una forma consciente y poder tener esa forma, ese cómo atender al cliente de una forma idónea, moderando nuestro tono de voz y los gestos que estamos utilizando. Son importantes y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo algún gesto en el cual no estamos teniendo un puente, sino más bien edificando un muro cuando estamos teniendo alguna discusión o atención a algún cliente. Para ello también un tips que les queríamos como lo decía Juanca, que era desde el corazón, es muy importante y hasta podría sonar cursi que decimos que tiene que salir del corazón,
pero yo siento que, como lo decíamos, no podemos dar lo que no tenemos. Y si realmente no estamos convencidos de nuestro trabajo, no vamos a poder ejercerlo de la mejor forma. En ese sentido, para poder ejercer el trabajo bien desde el servicio al cliente, hay frases como dicen que enamoran o no a un cliente, pero van a enamorar a ese cliente si esa frase es verdaderamente el cliente, el que las está recibiendo, las recibe sintiendo que hay sinceridad de parte nuestra. Todos pues muchas veces podemos sentir cuando nos están mintiendo. No sé si alguno vio alguna vez una serie que se llamaba Mientes, en la cual era una persona que empresas de alto calibre o transnacionales venían y lo contrataban para que interrogara a sus tíos o gerentes que estaban siendo investigados y le dijera si estaba o no mintiendo. Entonces es importante, digamos, que lo que sale de nuestra boca también provenga de nuestro corazón y de nuestro interior y de nuestro convencimiento. Porque si solo lo decimos, como dicen, de la boca para afuera, el cliente lo va a saber y se va a dar cuenta. El cliente no es tonto ni ingenuo, ¿verdad? El cliente es, todos hemos sido clientes en algún momento y todos tal vez en algún momento hemos sentido que, ay Dios, esta persona cuando se levantó, se prensó la mano, ¿verdad? Para venir a trabajar. Entonces es importante que lo que estemos transmitiendo al cliente, pues realmente lo sienta. Frases tales, uno podría decir, es extremadamente básica esta frase, pero realmente, aunque es tan básica, no la tenemos muchas veces cuando nos atienden, que es como el saludar, el dar el buenos días, el pedir las cosas por favor, el dar gracias. Lamentablemente, yo he sido atendida muchas veces por personas que vienen y le dicen a uno, el que sigue, ¿sí? Ajá. Y yo, hasta que uno se queda, ¿será conmigo o qué? Pero ni siquiera un buenos días, un por favor, un gracias. Es importante no perder como lo mínimo de educación hacia el cliente, aunque sea el cliente número 300 que estamos atendiendo. A mí una vez, ahorita que acabo de decir esto, me recordó, una vez yo empecé en cajas en un banco y estaba atendiendo, era un sábado, y me acuerdo que estaba en una planilla, eran como 100 muchachos. Yo llegué como por el número 60 seguro. Yo a todos, cuando llegaban al mostrador, yo les decía muy buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Ya saben que iban a retirar el dinero, pero siempre les preguntaba muy buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Pero a uno de los muchachos, se olvidó, no lo dije, y yo le dije, permítame la cédula, y él se volvió y me dijo, dar los buenos días. Ustedes no saben, si yo me puse roja, y decía yo, ay, qué increíble, ni siquiera me había percatado que al cliente era importante que yo le diera los buenos días. Y esa fue una lección que aprendí esa vez, y toda la vida nunca más se me olvidó darle los buenos días a un cliente o las buenas tardes. A veces creemos que no es importante, pero es básico para un cliente el hecho de sentirse bienvenido, ¿verdad? Otra frase podría ser en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Que el cliente sienta pues que estamos preocupándonos por él y por servirle. Después sería el ser empáticos, que lo hemos repetido ya varias veces. No se preocupe, vamos a buscarle una solución. Pero que eso sea real, ¿verdad? No que se lo digamos solo para que se vaya y el que sigue, ¿verdad? Sino que tengo que verdaderamente buscarle una solución al cliente. Después, siempre estamos para servirle, para ayudarle, para apoyarle. Otra es importante, yo siempre le decía a mi equipo de trabajo, puede ser que ustedes no lo sepan todo, además no tienen por qué saberlo todo, no somos una supercomputadora. Y cuando ustedes no sepan algo, díganselo al cliente. Vea, disculpe, señor, esto lo desconozco, pero se lo voy a averiguar y lo voy a estar llamando para indicarle cómo vamos a proceder. Es importante, cuando el cliente siente que somos transparentes con él, el cliente te lo agradece. Y por último, pues siempre el comprometernos, que el cliente sepa que estamos ahí para servirle. Es muy dado que a veces, ejemplo, en
en mi experiencia laboral, yo tuve muchos promotores a mi cargo, y a veces los promotores, cuando un cliente no les calificaba en el producto que estaban solicitando, pues simplemente ya no lo llamaban. Ah, este no sirve, y agarraban la solicitud y la tiraban. Y solo llamaban a darle respuesta o seguimiento a los clientes que sí les calificaban. Y algo que yo siempre les indiqué es, chicos, ya sea que la respuesta es positiva o es negativa, es decir, que no le vamos a poder apoyar al cliente, hay que decírselo. El cliente te lo agradece, porque no se siente como que, como no le serví, ya no me dio pelota, ¿verdad? Ya no me llamó. Siempre a un cliente hay que darle una respuesta, ya sea positiva o negativa, y hay que dársela de una forma pronta, ¿verdad? Y muy concisa. Y eso es importante, y el cliente pues al final te lo agradece. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que es importante, Laura, que, que definitivamente esto que nos acabas de decir de, de darse cuenta o de tomar en cuenta tanto la forma como el fondo del servicio al cliente se vaya incorporando en el ADN de quienes están encargados de esta función, para que el cliente siempre se sienta atendido, siempre se sienta, como decía el título de esta reflexión, con una atención de excelencia, que sienta que es lo más importante para la empresa. Y yo creo que se te está quedando por ahí un tip que es muy importante, ¿verdad? Que, que tal vez nos lo puedas señalar, que a lo mejor pues no es muy popular, pero creo que es muy importante también. Sí, en ese sentido, digamos, podríamos sentir que este último tips es hasta un poco trivial o cursi, pero es muy importante, y que no está presente, lamentablemente, en las personas que muchas veces nos atienden. Y este tip es brindar una sonrisa. Hay personas que cuando nos están atendiendo tienen una cara de amargura que uno dice, ay, Dios mío, ¿qué le habrá pasado, verdad? Y lamentablemente te transmiten esa cara de amargura a ti, y tal vez uno llegó como foforito, ¿verdad? Enojado. Entonces es como la peor combinación posible entre un cliente y una persona de atención. El brindar una sonrisa es importante, es básico, es como lo dice el refrán, más vale una sonrisa que 1000 palabras. Una sonrisa nos ayuda, nos abre una puerta, es como el primer ladrillito que ponemos para edificar ese puente. Es importante brindar esa sonrisa, y que esa sonrisa no sea una sonrisa fingida, sino que sea una sonrisa verdaderamente real, auténtica, que no sea por obligación. Tenemos que estar, nos tiene que gustar lo que hacemos, definitivamente. Si no nos gusta tratar con personas, pues definitivamente no podemos estar en la atención al cliente. Y como lo decíamos, pues nuestra cara, nuestra tarjeta de presentación, la primera impresión la vamos a generar con el cliente, con la persona de atención al cliente. Esa es como la primera foto, ¿verdad?, que nos vamos a tomar con el cliente, y muchas veces esa foto, pues, es la que va a determinar si el cliente se queda o no con nosotros, si sigue o no con nosotros. Y no importa el tamaño de nuestra empresa, tenemos que tomar en cuenta que todos estos tips que les hemos dado los podemos implementar en una empresa de 2 personas a como una empresa de 1000 empleados. Para finalizar, nosotros quisiéramos hacerlo con una pequeña frase. Esta frase es como el resumen de lo que hemos querido darles esta noche. Es, aunque el cliente no siempre tenga la razón, siempre merece que se le preste un servicio de excelencia, como lo hemos estado viendo. Y esto, pues por la gran razón de que es nuestro cliente. Y como ven, pues al final ponemos una carita feliz, porque esto tenemos que hacerlo verdaderamente convencidos de lo que estamos haciendo. Si no, como lo decía Juan Carlos, creo, sería un suicidio comercial. Sería como cuando dicen nos estamos disparando al pie, ¿verdad? Porque no estamos logrando atraer a los clientes ni sostener a los clientes. Porque hoy en día atraer un cliente no es fácil. Hoy en día atraer a un cliente es una tarea ardua,
Imagínense que ya llegó el cliente y no lo atendemos bien, entonces ahí sí que fue como arar en el mar, y lo cual pues nos va a causar definitivamente pues pérdidas a mediano y largo plazo. Bueno, creo que hemos llegado al final de este hermoso tema. Hay demasiado todavía más que podríamos comentarles. Muchos años de experiencia, muchos años de situaciones que se nos han presentado. Pero bueno, agradecerles definitivamente que nos hayan acompañado durante esta hora y 20 minutos que hemos estado con ustedes. Les agradeceríamos que si quieren contactarnos, lo pueden hacer por medio del WhatsApp al 7079-1252. En Instagram estamos como Empoderando CR, en Facebook como Empoderando CR, en nuestro canal de YouTube también Empoderando CR. Y bueno, nos pueden escribir también al correo de información @empoderandocr.com. Estamos para servirles, podemos ofrecerle todos nuestros servicios, sesiones de coaching, talleres, capacitaciones, charlas motivacionales, diagnóstico de sus empresas y bueno, transmitirles el conocimiento que hemos en la parte administrativa, estilos de liderazgo y todo lo que nosotros les podríamos aportar a ustedes. Queremos agradecerles en este martes de Empoderando CR. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado esta exposición de esta charla, de esta conferencia. Y les invitamos a que nos acompañen el próximo martes por el mismo canal, a la misma hora. Vamos a tener también un tema bastante interesante que se titula ¿Cómo atender a nuestros clientes según su generación? Y así que el próximo martes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de México, les invitamos para que nos acompañen y les esperamos con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y que pasen todos muy buenas noches. Feliz noche.